La lluvia golpeaba contra la ventana, un ritmo constante que se mezclaba con el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Era un sonido que había aprendido a ignorar, una melodía que formaba parte del paisaje sonoro de mi vida en Oakaben. Oakaben, un pueblo pequeño y silencioso, donde el tiempo parecía moverse más lento, un lugar donde la única emoción real era la anticipación del fin de semana. Me llamo Elias Thorne, y mi existencia, hasta hace unas semanas, era tan predecible como la salida del sol. Trabajaba como bibliotecario en la biblioteca local, un trabajo que amaba, rodeado de libros y del silencio sagrado que los acompañaba. Mi vida era un ciclo de rutinas: café por la mañana, trabajo, cena, lectura y dormir. Sin sorpresas, sin sobresaltos, sin nada. Pero entonces llegó la postal. La mañana en que todo cambió, el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes grises. Abrí la puerta para recoger el correo, un acto tan banal que rara vez le prestaba atención. La pila de cartas, facturas y publicidad habituales, todos prometiendo o exigiendo algo de mí. Luego, en la parte inferior, destacando por su exotismo, una postal. El sobre era simple, sin remitente. El sello, uno que jamás había visto. La imagen, por otro lado, era un puñetazo directo al corazón. Era una playa de arena blanca, palmeras que se balanceaban suavemente con la brisa, un mar de un azul turquesa hipnótico. El sol, un disco ardiente en el cielo, pintaba la escena con colores vibrantes. Una imagen de ensueño, un paraíso terrenal. Un lugar que, por alguna razón incomprensible, reconocí. Y no era solo un reconocimiento vago, un sentimiento de haber visto esto antes. Era un reconocimiento visceral, una punzada en lo más profundo de mi ser. Un recuerdo. La letra era extraña, garabatos ininteligibles que recordaban jeroglíficos, pero el mensaje era claro: te echo de menos. Volveré pronto, cariño. Mi sangre se heló. ¿Quién la había escrito? ¿A quién iba dirigida? Y lo más importante, porque sentía una conexión tan fuerte con ese lugar, con esa imagen, con ese sentimiento. Entré en la casa, temblando ligeramente, y dejé la postal sobre la mesa de la cocina. Preparé mi café, pero no pude probarlo. Mis pensamientos daban vueltas, un torbellino de confusión y creciente ansiedad. Repasé mentalmente mi vida. Oakaben. La biblioteca. Mis amigos, pocas y distantes, pero existentes. No había viajes exóticos, no había playas paradisíacas, no había nadie a quien pudiera llamar cariño. ¿De dónde venía esta sensación? Este recuerdo. Pasé el resto del día atormentado por la postal. Intenté concentrarme en el trabajo, pero cada vez que levantaba la vista, la imagen de la playa volvía a mi mente. Después del trabajo, caminé por las calles silenciosas de Oakaben, como si buscara una respuesta en las caras de los vecinos, en las sombras de los árboles. Nada. Esa noche, incapaz de dormir, saqué la postal y la examiné bajo la luz de la lámpara. La giré, buscando desesperadamente alguna pista, alguna indicación. En la parte trasera, en la esquina inferior derecha, una pequeña marca, un símbolo extraño, una especie de ojo dentro de un triángulo. No lograba recordar dónde lo había visto. Me senté en mi cama, con la postal en la mano. Cerré los ojos, intentando concentrarme, intentando revivir el recuerdo. Y entonces, sucedió. Una oleada de imágenes. Fragmentos de un sueño, o algo más. Un calor sofocante, la arena bajo mis pies, el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Una mujer, una silueta borrosa, su voz un eco distante. Elias. Pronunciando mi nombre, con una melancolía que me desgarraba por dentro. Y un miedo, un terror primal, que no sabía de dónde venía. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. La postal, aún en mi mano, parecía ahora un objeto peligroso, una llave a un pasado que no reconocía y que me aterraba. Decidí que necesitaba respuestas, que tenía que saber la verdad. Me levanté, me vestí y salí de mi casa. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? En Oakaben, la gente es simple y la vida es tranquila. Busqué a Alma, la propietaria de la cafetería, una mujer sabia y conocedora de la historia local. Caminé hasta su casa, que estaba ubicada al final de la calle principal. Alma tenía una cabellera plateada, una mirada penetrante y una manera de hablar que te hacía sentir que sabías todo. Le mostré la postal, le conté mis inquietudes, mi creciente pánico. Ella escuchó atentamente, sin interrumpir, con una expresión de profunda reflexión. Cuando terminé, ella suspiró. Elias, hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que escapan a la lógica, a la razón. Y a veces, esos recuerdos, esos sentimientos no son nuestros. Pueden ser prestados. ¿Prestados?, pregunté, con la voz temblorosa. Sí, respondió Alma,
Hay historias, leyendas de personas que pueden compartir memorias, ya sean intencionales o no. Ella me miró con seriedad. Pero, Elias, hay algo más. El símbolo en la postal lo he visto antes. Alma se levantó y caminó hacia una estantería llena de libros polvorientos. Sacó un libro antiguo, con la portada desgastada, lo abrió en una página marcada. Señaló una ilustración. Era el mismo símbolo. El ojo dentro del triángulo. Aquí está en un texto que habla de una isla remota, un lugar prohibido, en algún lugar de la costa africana. Un lugar llamado Isla Somnus. Y ahí, en ese momento, sentí que la tierra bajo mis pies se hundía. Isla Somnus. El nombre resonó en mi cabeza, un eco de ese sueño, de ese recuerdo falso, que se había aferrado a mí, ahora me arrastraba a lo desconocido. Algo me decía que esa isla, ese lugar prohibido, era el origen de todo, y que la respuesta, o la perdición, me esperaba allí. Alma me dijo que no dudara en buscarla si la necesitaba. ¿Qué podía hacer yo? Tenía que ir allí. Tenía que saber. Tenía que encontrarla. La lluvia había amainado, dejando el aire fresco y cargado de humedad, un contraste inquietante con el calor sofocante que recordaba. Isla Somnus, el nombre zumbaba en mi cerebro como un insecto atrapado en una telaraña. Alma, con su mirada profunda y su conocimiento arcano, había abierto la puerta a un mundo que nunca supe que existía, un mundo de sombras, de memorias ajenas y de una amenaza tangible. Salí de su casa sintiendo una extraña mezcla de alivio y pavor. Sabía que el silencio de Oakaben ya no me protegería, que la normalidad se había roto y que mi vida, para siempre, se había alterado. Volví a casa, la postal aún en mi bolsillo, convertida ahora en una reliquia maldita. Sabía que no podía quedarme en Oakaben, no después de lo que había descubierto. Necesitaba encontrar la forma de llegar a esa isla, de desentrañar el misterio de esos recuerdos, de esa mujer que me llamaba por mi nombre. Pasé los siguientes días en una vorágine de investigación. La biblioteca, que antes era mi refugio, se convirtió en mi campo de batalla. Busqué mapas, libros de historia, relatos de viajes, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre Isla Somnus. Pero la isla era escurridiza, un fantasma en los mapas antiguos, mencionada en murmullos, evitada por los navegantes. Cada vez que parecía estar cerca de una respuesta, las pistas se desvanecían, las evidencias desaparecían. Era como si alguien, o algo, estuviera empeñado en ocultarla. La única pista tangible era el símbolo. El ojo dentro del triángulo. Lo busqué en libros de simbología, en textos sobre ocultismo, en enciclopedias sobre culturas antiguas. Encontré referencias vagas, interpretaciones contradictorias. Algunos decían que representaba la omnisciencia, la vigilancia divina. Otros lo asociaban con fuerzas oscuras, con la manipulación de la mente, con el control de los sueños. Cuanto más aprendía, más aterrado me sentía. El símbolo no solo era la llave de un lugar prohibido, sino también un reflejo del abismo que se abría en mi interior. La necesidad de encontrar la playa, de recordar a la mujer, se había convertido en una obsesión. Dormía poco, atormentado por pesadillas. Soñaba con olas rompiendo, con el sol abrasador, con el sonido de una voz susurrando mi nombre. Las pesadillas me despertaban bañado en sudor, con la sensación de estar perdiendo el juicio. La línea entre la realidad y el sueño se difuminaba, y temía que mi propia mente me traicionara. Un día, en medio de mi búsqueda frenética, tropecé con un artículo en un viejo periódico. Era un artículo breve, casi irrelevante, sobre un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. El hombre, un profesor de antropología, había estado obsesionado con Isla Somnus. Había dedicado años de su vida a investigar la isla, y se decía que había acumulado una gran cantidad de información sobre ella. La policía había archivado el caso como un suicidio, pero algo en la forma en que se mencionaba el nombre del profesor, en la forma en que se describían sus últimas palabras, me hizo sospechar. Decía, la playa me llama. Ella me espera. Exactamente lo que me había transmitido la postal. Con el nombre del profesor, la dirección de su antiguo apartamento, encontré un nuevo punto de partida. El apartamento estaba abandonado, pero conseguí entrar. Estaba cubierto de polvo, lleno de libros y cuadernos. Allí, en un desorden caótico, encontré un diario. El diario del profesor. En él, describía sus investigaciones, sus descubrimientos, sus miedos. El diario hablaba de rituales, de puertas dimensionales, de seres que habitaban en la oscuridad. El diario describía el símbolo. Era un sello, el sello del guardián de la isla, el vigilante de la puerta. Decía que el símbolo era la clave para abrir el velo, para acceder a la isla y a sus secretos. El profesor creía que la isla podía otorgar el conocimiento supremo, pero también advertía de la locura que acechaba en sus playas,
del peligro de perder la identidad, de ser consumido por la oscuridad. En las últimas páginas, la caligrafía se volvía frenética, incoherente, llena de desesperación. El profesor afirmaba ser perseguido por sombras, por voces, por la visión de la playa, y de ella, que lo esperaba. El diario terminó abruptamente, en medio de una frase inconclusa. La última entrada decía: voy a ir. Ella me espera. Entonces la desaparición. La lectura del diario me aterrorizó y me convenció de que tenía que encontrar la isla. La historia del profesor fue una advertencia sobre los peligros que me esperaban. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Estaba atrapado en esa búsqueda. Ahora era cuestión de tiempo. Con la información del diario, comencé a trazar un plan. Necesitaba un mapa preciso de la costa africana, un barco, una tripulación, una forma de contactar con el exterior. Fue entonces cuando recordé a Alma. Volví a verla y le conté lo que había encontrado. Ella escuchó, su mirada llena de tristeza. Elías, dijo finalmente, sabes que esto es peligroso. Sabes que no hay vuelta atrás. Debes estar preparado para lo peor. Alma me proporcionó contactos, información, ayuda. Me puso en contacto con un viejo marino, un hombre curtido, con cicatrices en la cara y una mirada penetrante. El marino, llamado Silas, conocía la leyenda de la isla. Con él, conseguí un barco, un pequeño velero, y una tripulación. El día de la partida, Alma me entregó un pequeño amuleto, un trozo de madera con el símbolo tallado. Llévalo contigo, me dijo. Te protegerá, tal vez. Abordé el barco. Mi corazón latía con fuerza. Miré hacia atrás a Oacaben, a la normalidad que dejaba atrás, a la vida que nunca volvería a ser la misma. La postal, la playa, la mujer, todo me esperaba. El mar, sombrío y amenazante, se extendía ante mí. Había puesto rumbo a la costa africana, rumbo a la perdición. El viento hinchaba las velas y el barco surcaba las olas. El horizonte, borroso y distante, me llamaba. En mi mano, el amuleto de Alma. En mi corazón, la esperanza, y un miedo, inmenso y terrible. El viaje comenzaba. La cuenta regresiva también. La arena se siente caliente bajo mis pies, el sol me abrasa la piel. El olor a sal y algas llena mis pulmones, mezclándose con una fragancia dulce, desconocida, pero familiar. La playa es tal como la recordaba, como la soñaba, como la veía en la postal. Las palmeras se balancean suavemente con la brisa, el agua turquesa brilla con una intensidad hipnótica. Me acerco a la orilla, las olas acariciando mis tobillos, y entonces la veo. Está allí, a la orilla del mar, su silueta contra el sol poniente. La mujer de mis sueños, la que me llama, la que me espera. Su cabello ondea al viento, su rostro borroso por la luz. Su vestido blanco, flota como una niebla. Y me sonríe. Elías, dice, su voz un susurro en el viento, por fin estás aquí. Camino hacia ella, sin dudar, sin miedo. El miedo se ha desvanecido, reemplazado por una calma extraña, por una certeza. Sé que he venido por ella, que esta es mi destino. Mientras me acerco, la silueta se aclara, su rostro se vuelve más definido. Es hermosa, etérea, con ojos profundos que parecen conocer todos mis secretos. En su cuello, veo un colgante que brilla con la luz del sol, y allí, grabado en la plata, está el símbolo. El ojo dentro del triángulo. Te estaba esperando, repite, extendiendo su mano hacia mí. Tomo su mano, y siento una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Las imágenes inundan mi mente, recuerdos de una vida que no es mía, de un amor que no entiendo, de un paraíso que ahora es mi infierno. Entiendo la verdad, la terrible verdad, que soy un reflejo, una proyección, un receptáculo vacío. Ella, la mujer, es la guardiana de la isla, y yo, Elías Thorne, soy solo una herramienta, una marioneta. Entra, susurra, guiándome hacia el agua. Juntos, seremos uno. Caminamos juntos hacia el mar. El agua sube, cubriendo mis pies, mis piernas, mi cintura. Las olas me abrazan, me arrastran hacia la inmensidad. Ya no siento frío, no siento miedo, no siento nada. Solo la presencia de ella, solo su voz, solo la promesa de la unión. Ella se vuelve hacia mí, su rostro radiante. Bienvenido a casa, mi amor. Cierro los ojos, y siento el agua cubrir mi rostro. La oscuridad me envuelve, y en medio de la oscuridad, veo una luz, un resplandor. Y en el centro de ese resplandor, el símbolo. El ojo dentro del triángulo. Y me convierto en uno con la playa, con el sol, con ella. El barco, en alta mar, se hunde sin dejar rastro. Nadie sabrá nunca lo que pasó. O acaben, la biblioteca, el mundo, lo olvidarán todo.
Y en Isla Somnus, en las profundidades de la eternidad, el guardián y su juguete esperarán a su siguiente víctima. La marea ha subido.